Iniciamos, querido capitán, nuestro quinto capítulo de este famosísimo y tan esperado podcast Factor Mindset, Toolkits and Hacks. ¿Cómo ves, mi capitán? ¿Cómo te has sentido estos últimos 5 capítulos? No, pues un gran ejercicio en muchos sentidos. La verdad es que qué buena oportunidad poder comunicar un poco de lo que se ha recorrido y de lo que nos gusta leer y concretarlo en ideas para la gente, ¿no? Y por el otro lado, pues el tema de hoy, la enfermedad del siglo XXI, Sí. el estrés, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que va a ser una sesión provechosa. Echen ojo, yo creo que todos en la vida hemos tenido momentos en donde el estrés ha sido parte importante de nuestra historia. Sí. Entonces, digo, ahí va a haber muchos conceptos interesantes, entonces pues vamos dándole. Pues sí, el manejo del estrés y la presión en el mundo empresarial. La verdad es que sí, coincido contigo, es la enfermedad del siglo XXI. Muchas de las cosas que eh, he tenido la oportunidad de escuchar a través de médicos, especialistas de la salud, pues nos indican que la mayor fuente de enfermedad y desequilibrio de la salud es el estrés. Que el factor genético es muchísimo menor que el factor ambiental conductual. Entonces, pues es un tema fundamental para nosotros el tocar el manejo del estrés, no la eliminación del estrés. Creo que seríamos como muy, eh, ahora sí tendríamos que ser monjes tibetanos para poder decir que la eliminación del estrés, yo creo que podemos llegar a un nivel de manejo y sobre todo de tener la conciencia, este liderazgo autoconsciente de saber en qué momento estoy padeciendo, identificar y poder manejar y poder transformar todo este estrés en competencias, en beneficios, en cambios importantes, rápidos, para que no nos peguen en el aspecto emocional, físico, conductual. Sí, y digo, de manera muy clara, no siempre el estrés te tiene que llevar al agotamiento, ¿no? O Uh-huh. sea, Hay estrés bueno y hay ahí estrés malo. es, digo, este cuate Hans Selye, Uh-huh. que es conocido como el padre del estudio del estrés, Ok. lo que platica es, o parte de sus estudios, es cómo el estrés tiene tres etapas, ¿no? Pero entonces, en la primera, lo que hace es despierta tu estado de alerta. Y para muchas cosas se necesita el estado de alerta, Sí. para poder avanzar, ¿no? Y luego viene una etapa de adaptación, donde, pues bueno, lo controlaste, no lo controlaste, o tu cuerpo ya. Pero lo difícil es cuando luego llegamos a una tercera etapa, que es la etapa de agotamiento. Uh-huh. Entonces, donde ya no encuentras la puerta, ya no quieres queso, sino salir de la ratonera. Sí. Entonces, yo me quedo con esta parte y digo, cuando lo revisas creo que muchas veces en la vida nos hemos dado cuenta que eh, plantearse un proyecto evidentemente te genera un estado de alerta, y cuántas veces funciona para bien, ¿no? Uh-huh. Aquí el tema es en qué momento esto se convierte en algo que, que, este, que lejos de ayudarte te empieza a poner en una situación física, emocional, no favorable. Sí, fíjate que, bueno, pues vamos arrancando con ir desmenuzando cómo poder identificar o cuáles son las señales más comunes que tú nos puedas decir así rápidamente cuando alguno de tus coaches, tú mismo, algún familiar, identificas que ya está en un nivel de escape, de huida, de que ya no es favorable este estrés. ¿Cuáles son las señales más comunes para ti? Bueno, yo creo que el número uno para mí es la irritabilidad. O sea, Uh-huh. se te hace la piel muy sensible cuando estás muy estresado. Sí. Entonces, cosas que podrían ser más comunes te molestan, Uh-huh. te sacan de tu zona de confort y te permiten. Y la otra es
este estado constante ya donde todo está mal, no esta negatividad, que digo, Ujú, mucha de la gente que trabaja con este tema del estrés habla de tratar de buscar un enfoque positivista en muchas ujú, cosas, sí. pero entonces este rollo de la negatividad y este rollo de la irritabilidad es muy característico. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Pues tu rendimiento para abajo, Ujú, tu capacidad para toma de decisiones para abajo, ujú, este, tu capacidad para afrontar el día a día para abajo. Entonces, hay una disminución de tu rendimiento, si digo, si lo llevamos al tema ujú, profesional, sí, hay una clara disminución de tu rendimiento, porque este, ahora sí que empieza toda la química del cuerpo más tu parte mental a trabajar ya en tu contra, ya de verdad ya no quieres nada. sí. Fíjate que yo encontré que en algunos síntomas físicos, el dolor de cabeza, la tensión muscular, los problemas digestivos, la alteración del sueño, los cambios de apetito, cómo de repente comes por ansiedad o, o pierdes el apetito o tienes dolores estomacales. Adicional a lo que tú nos comentabas, el uso o consumo de sustancias, pues que te prendan, ¿no? Digo, es muy común. Bueno, sí me gustaría poder transmitir que no queremos polarizar y que digas, no, pues estos santurrones ya están satanizando la cafeína, el alcohol, No, el Red Bull, eh, pero sí sabemos que eh, todas estas sustancias en el largo plazo y tomando con abuso, pues van a perjudicar tu salud y lo que en su momento pues era una sustancia que te activaba, como por ejemplo a mí me gusta mucho el café, pues llega un punto que el abuso del café pues te da gastritis, el abuso del café te da insomnio, ya no es suficiente un shot de café, si no tienes que ponerle dos. Y bueno, hay personas que llega a un punto donde pues te están buscando constantemente en una nueva fórmula, esta parte del Red Bull, ¿no? Que es algo muy común en los jóvenes sí, sin de las dudas. bebidas energizantes, donde pues activan ciertas zonas cerebrales, estimulan la creación o el desarrollo de sustancias que son placenteras en el cuerpo y activan el sistema nervioso central. Pero llega un punto donde de manera natural dejas de generarlo esto, que también el ejercicio también es algo que ayuda, vamos a ver qué ayuda y qué no ayuda, pero también el ejercicio a un nivel eh, que te puede provocar hasta estrés, ¿no? Sí, claro, y digo, ahora sí que todo en exceso, pues tiene una consecuencia. Eh, Todo esto que tú comentabas, digo, es muy distinto que de repente tú necesites un levantón, porque necesitas estar en este estado de alerta eh, para determinada actividad y por alguna razón no llegaste a ese momento y lo hagas, a que acostumbres a tu cuerpo a levantón, 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 porque evidentemente se genera una tolerancia. Y digo, el otro tema del abuso de sustancias, digo, yo creo que a todos nos gusta echarnos una cheve, echarnos un tequilita, eso este, siempre está bien, lubricante social, diría un buen amigo, pero yo creo que el problema viene cuando lo estás usando para evadir. O sea, una cosa es el tema social, la diversión, pero cuando ya tienes un tema de evasión de tu realidad, de evasión de una situación y decir, bueno, pues la única manera de irme a un lugar más feliz es con este abuso, pues quiere decir que ya están pasando una serie de cosas en tu vida que pues no va por buen camino la cosa, ¿no? Que para todos los que nos conocen y que de repente han estado en la vida social con nosotros, been there, done that, como Es dicen. correcto. Claro que hemos estado ahí, claro que hemos abusado de repente o abusamos en su momento, Sí, pero también te va cobrando factura y también
No es lo mismo de que agarres una parranda a los 22 años recién graduado, y el lunes siguiente de alto de rendimiento estás sin problema, con un electrolit y unos chilaquiles estás como nuevo, a que llegando a los 50 tengas que hacer eso y tengas que aparte ponerle más sustancias para poder volver a activarte y estar rindiendo en el trabajo. Es correcto. Y digo, al final del día, también, cuando ya lo analizas, eh, si me regreso al tema del estrés y cómo se origina, normalmente es una situación donde a nivel primero mental, psicológico, generas una situación que te está preocupando o la que estás pensando, Sí. y entonces viene todo el desencadenamiento fisiológico, que al final de cuentas acaba, digo, leí todo el camino, pero al final de cuentas acaba generando este rollo del cortisol, Sí. y estás el tema es la acumulación de cortisol, y digo, pues cuando estés veinteañero, ¿qué te preocupa? ¿No? Oye, cuando empiezas este camino del emprendedor, pues en efecto, las situaciones que empiezan a surgir, oye, pues a lo mejor me estoy jugando todo, a lo mejor el flujo de efectivo para que esto funcione se va a comprometer en tal fecha, oye, no he estado teniendo los resultados que esperaba, entonces empiezas a generar esta situación en donde todo el tiempo estás en el futuro y en una situación angustiosa. Lo Sí. interesante es algo que no ha pasado. Sí. Y entonces, eh, esta, este constante pensamiento de cómo el futuro puede ser muy complejo y cómo de repente llega el punto en donde no ves la puerta, es lo que te acaba llevando a estas situaciones que digo, o este término que te decía, pues es la enfermedad del siglo XXI y es, tú platicas y se te dedicaras a diagnosticar gente trabajando en las empresas, uno de los principales diagnósticos es este rollo del burnout. Uh-huh. Y que ahí me voy a regresar a un concepto muy sencillo, y es, eh, oye, realmente no ha pasado lo que te estás planteando, pero la otra es, a lo mejor la meta no está clara, a lo mejor la meta no es alcanzable, a lo mejor el estándar que te estás poniendo no, pero entonces todo eso te va mermando, 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 y luego lo piensas cuando estás trabajando dentro de una empresa, pero como emprendedor. Digo, lo importante es que es ponerte pequeñas metas, festejar los éxitos, darte cuenta que estás avanzando. Sí. O sea, porque si tú hoy empezaste con tu emprendimiento y estás pensando en ser la empresa que factura 10 millones de dólares, hay un trecho bien Ahí espérame largo, un ratito. y hay un trecho bien largo, y entonces en la medida que no llegas ahí, en la medida que no ves que pasen las cosas, eso es una cosa que genera estrés. Muchísimo. Y fíjate, bueno, qué bueno que tocas este tema, capitán. El, esta parte me dices que el estrés afecta las tomas de decisiones, el rendimiento que tú tienes. Además de la toma de decisiones, ¿qué otras cosas afecta a nivel laboral el estrés? Bueno, evidentemente otra cosa que cuando hablamos de este tema de la irritabilidad y todo, las relaciones sociales en el tema profesional son bien Sí. importantes. Entonces, Broncas ya con no, tus no compañeros de eres una trabajo. persona de la que es agradable estar cerca. Sí. Porque todo te molesta, porque todo tiene el lado oscuro, y entonces te das cuenta, y digo, es bien triste, ¿no? Teníamos nosotros una frase en su momento, pero es muy triste darte cuenta tú al último de que eres el cuate con el que nadie quiere compartir, porque ya los tienes muy cansados, Sí. ¿no? Negativo, irritable, malvibroso. Exacto. Y, pues bueno, o sea, si lo ves es, ¿quién quiere, desde el lado del emprendedor, quién quiere hacer negocios con un cuate así? ¿No? Oye, pues todos quieren hacer negocios con el que alcanza el resultado, con el que tiene buena onda, el que, oye, pues este sí lo puedo hacer socio y Alto este es nivel de energía. confiable. Exactamente, es
y suena muy bobo, ¿no? Pero la realidad es que de una manera multidimensional hay una parte que te afecta a ti en lo físico y en lo personal, pero empiezas a desmadrar todo tu entorno. O sea, y eso ponlo, imagínate que eres la cabeza de la empresa, del Ujú, emprendedor, cuando la cabeza está así, pues cómo está hacia abajo, que ahí vienen temas como desde cuándo empieza a gestar una cultura organizacional, ¿no? ujú. Y cómo las culturas organizacionales que a veces se construyen, este, colaboran a niveles altos de estrés y burnout y todo eso, o colaboran a un sistema de crecimiento donde todo el mundo esté motivado. Sí, fíjate que yo encontré algunos de los Ujú. efectos adicionales. La dificultad para concentrarte, el aumento de la aversión al riesgo, o sea, te vuelves más miedoso. El emprendedor es alguien, pues es un forajido, alguien que pues se juega la piel en cada partido. Y entonces cuando ves todo negativo, andas malvibroso, andas irritable, pues entonces también esta parte de ser aventado, de ser arriesgado en tu negocio, pues se vuelve algo ya que va a jugar en tu contra. Problemas de la memoria, disminución de la productividad, que ya lo platicaste, deterioro de las relaciones interpersonales, lo que también nos platicaste. La creatividad y la innovación también se pierde y al final el burnout, el agotamiento. Eh, Antes decían que no eras lo suficientemente hombre eh, y que somos una generación de cristal, pero cómo ahora el burnout, el agotamiento es tan importante en las organizaciones y ya no se ve como una generación de cristal, sino como un problema de salud. Lo que pasa es que es un problema de salud. O sea, ¿cuánta gente sale de su oficina al hospital? O Sí, sea, los problemas gástricos, o sea, ya es como, tienes gastritis, pues lo mismo que tienen todos los que están allá adentro, ¿no? sí. Oye, no, se infartó, qué terrible, ¿no? Es que sí tiene un puesto muy Ujú, complicado y la ujú. situación del negocio ha estado complicada. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo normalizamos este tipo de Sí, cosas? Y lo chistoso o lo interesante es, digo, a nosotros que nos ha tocado estar al frente de organizaciones donde trabajamos con muchas personas, ¿a poco no es evidente cuando alguien empieza a caminar en un sentido en el que dices, esto de ninguna manera va a acabar bien? sí, Y entonces dices, híjole, qué negligente sistema que te sigue empujando hasta que estás del otro lado. Y digo, desafortunadamente, si lo vemos desde el lado empresarial, ¿cuánta gente desecha personas? Pues no, pues es que esto ya no da una. Vámonos, firmen su cheque y ya vámonos a lo que sigue. ya llegaste a Traigan tu otro, nivel de incompetencia, ya traigan muchas otro gracias. hasta que se canse. Cuando lo que no te das cuenta es que eres una máquina de destrozar personas, ¿no? Sí, Entonces digo, tener cuidado con eso. Yo sí creo que mucho tiene que ver en cómo se plantea las culturas de las empresas. ujú, Este, Hoy en día creo que hay mucho más conciencia de lo que de lo que nos tocó a nosotros cuando salimos al mundo profesional. Y sí, digo, hemos trabajado en grandes empresas, ujú, con grandes prácticas profesionales, pero también, digo, es el contexto, ¿no? Cómo el ambiente normaliza algo y entonces nosotros vivimos como en la cultura de el más fuerte tiene que sobrevivir ujú, y ahora la cultura es de todos sobrevivamos y seamos felices y creo que en esencia es una ganancia, pero aún no han encontrado ese equilibrio, ¿no? Porque curiosamente, y digo, ya para redondear el comentario, te das cuenta que estamos viviendo en un tiempo en donde muchísima gente tiene temas de tratamiento
de ansiedad. Sí. Y entonces tú dices, oye, son tratados con más cuidado, las normas sociales, sin embargo, se vive muchísimo tema de este cansancio a nivel emocional generado por distintas cosas, pero el trabajo es una de ellas. Y fíjate, digo, para continuar con esta parte, ¿de qué manera, capitán, la cultura empresarial puede contribuir al estrés? Nos estás platicando de que a veces nosotros somos los que provocamos este estrés en la organización. Eh, para ti, en tu ejercicio de coach, ¿qué has encontrado que los patrones, los empresarios, los emprendedores están haciendo para que provoquen el estrés en su organización? Bueno, Fer, este, yo creo, y digo, lo que me ha tocado vivir es, evidentemente hay organizaciones en donde el resultado del día determina cómo eres tratado, ¿no? Ok. Y entonces, eso, ah, repetido, genera una competencia excesiva, Ujú, este, en donde después de ser un ambiente saludable, donde pues la competencia hace que se generen mejores cosas, llega un punto en donde eso se colapsa. ujú. Entonces, como que hay que aprender a medir este tema de la competencia. Ok. Y yo lo vinculo con algo que había comentado antes, de hasta dónde las metas que se ponen en las organizaciones tienen un tema medible, tienen un tema alcanzable, digo, el famoso tema de las metas SMART, ¿no? Ujú, En un marco de tiempo claro. Y digo, llévalo a cualquier cosa de la vida y cuando estás trabajando para alcanzar algo que, que te motiva, en lo que crees, todo, te sientes feliz. El problema es cuando dices, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, no llego, me van a correr, bla, 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 bla. Soy el último de la fila. Entonces, estas culturas organizacionales de competencia, creo que la competencia es sana hasta cierto punto. Después, algo que genera muchísimo estrés, y creo que también lo hemos visto, es cuando las organizaciones no son buenas para comunicar. ujú, O sea, cuando sientes que nunca tienes toda la información, o el típico, no es que se dicho, ujú. o Sí. oye, yo los veo que se juntan y ya no me invitan a las juntas, Ujú, este tipo de cosas, la comunicación no efectiva también abona a que todo el tema del estrés se desdoble muy bien. Entonces, aquí llevamos este tema de las metas no claras, este tema del exceso de competencia, este tema de una mal sistema de comunicación, creo que son tres de los ujú. principales factores, no sé si tú traigas algunos otros por ahí. Fíjate que encontré adicional la falta de reconocimiento y apoyo, que digo, todo está muy mezclado, ¿no? Pero eh, un, un sistema donde se reconozca la actividad que realizas, llevado a un extremo, también puede ser y que bueno, y que este reconocimiento o apoyo se premie económicamente, entonces también genera un estrés Claro. de largo plazo. Mucha gente está trabajando porque es una forma de poder subsistir o de salir adelante a nivel económico. Y entonces cuando te dicen, oye, fíjate que si logras estos resultados, si eres eficaz, si eres eficiente y logras llegar a este nivel, vas a tener un incentivo, un bono. Eh, cuando no hay más reconocimiento que el dinero, y que la gente está exclusivamente en su actividad por dinero, entonces inevitablemente va a caer en el sistema y va a ser presa de su propio incentivo. Eh, no llegaste porque tenías que lograr ciertas ventas, entonces mientes, engañas, empiezas a manipular la información, luego te atrapas en las mentiras, ya estás viviendo dentro de tus mentiras y de tus fábulas, y va a llegar un momento donde colapsa el sistema y vas a empezar a tener problemas de ansiedad. Digo, ¿cuántas personas conocemos que empezamos a desarrollar en el área de las ventas
y que buscan el camino más corto para obtener el resultado y empieza los cierres mensuales, trimestrales y la ansiedad que terminan hecho añicos, sí, empiezan a manipular el número para llegar al resultado y necesitan 15, 20 días para recuperarse del cierre. Y fíjate, yo creo que esto tiene que ver, digo, de manera muy importante y lo perdemos fácilmente de vista, es algo fundamental en tu actividad profesional, si vas a ser emprendedor, con más razón, es el tema del propósito de la actividad. Y digo, este tema del propósito, y este tipo de ideas que parecen muy románticas, pero es los grandes esfuerzos y cuando tienen un propósito más alto, hablábamos de este tema del estrés bueno y el estrés malo, pues de alguna manera te mantienes en una zona positiva del tema. Eh, cuando, cuando el tema es el dinero por el dinero, cuando el tema es el reconocimiento por el reconocimiento, escalar a cualquier precio, este tipo de cosas, te pierdes el propósito original, pero entonces precisamente te genera un sistema en donde todo se convierte en estrés porque no lograr significa haber sacrificado todo, y haberte convertido en otra persona. Sí. Entonces, creo que todo esto va muy de la mano. Digo, por ahí también para esta sesión te platicaba que me había vuelto a echar un clavado con Brian Tracy y su seminario Fénix. Está muy interesante, si tienen oportunidad, échenle un ojo. Son como 20 capítulos o algo así, ¿no? Y digo, hay capítulos de cada tema, hay un capítulo del estrés, que fue en el que me eché clavado, pero habla de cómo la incapacidad de lograr una meta te hunde, ¿no? Entonces, este tema de tener claro cuáles son tus metas y por qué. Y entonces, el otro gran antídoto, y digo, nos vamos a empezar a meter a otro tema, es la acción. O sea, es, es muy fácil estar estresado desde la inacción y el estrés genera una inacción importante. Sí. Pero si ustedes lo piensan es cuando ya estás ejecutando, tu energía ya está en ejecutar, ¿no? En tratar de solucionar, en ir hacia adelante. Y Brian Tracy lo pone como muchas veces este estrés es el miedo al fracaso, el miedo al no lograr el resultado, y entonces te das cuenta que ese miedo se va en la medida que te empieza. Y bueno, fíjate que bueno que estamos sincronizados porque es qué elementos, entonces ya sé lo que hace que mi organización viva estresada y empiece a perder productividad y se genere irritabilidad y peleas internas y la gente empiece a sufrir agotamiento. ¿Qué puedo hacer yo como emprendedor, como empresario, como líder para que yo mismo y mi equipo podamos estar lo más lejos posible de vivir esa experiencia de estrés limitante? Bueno, yo lo primero que creo es, y regresando al tema de la comunicación, tienes que ser muy claro con el propósito de la organización, con el propósito del proyecto que estás abordando, comunicarlo de manera eficiente y luego generar este sistema de medición, de, de avance, de reconocimiento, de logro, de decir muy bien, tal, tal, tal. Y digo, es un ejercicio que requiere un nivel de conciencia muy importante porque hoy en día, de repente, estamos enamorados de los éxitos day overnight, ¿no? De repente, el gordito que sale en redes gordito y luego ya está hipermamadísimo, ¿no? Yo también quiero, Sí, pero pues el éxito inmediato. hay un trabajo de por medio. Entonces, lograr esta parte es muy importante. Y la otra es, creo que hay una serie de cosas, este tema, las metas claras es uno, pero es, oye, tienes que ser un promotor de una cultura de gente saludable, ¿no? Por ejemplo, entonces, el rollo de que todo mundo tenga, a nosotros nos gusta el tema del ejercicio, hay a quien le gusta el tema del arte, hay a quien pero necesitas tener cosas
que te permiten, y el término que usan muchos de los que han tratado el estrés, que te permiten desconectar, porque no puedes estar todo el tiempo conectado en el tema del estrés. Entonces, como cultura, digo, eh, estos trabajos en donde es que tienes que estar disponible 24/7, te asesinan. Sí. Oye, pon un horario claro de trabajo y después de ese, el primero en respetar, no andar mandando correos, no andar solicitando información después de la hora, tienes que ser tú para que generes una cultura adecuada, ¿no? Sí. Oye, el tema de fomentar la comunicación clara, todo este tema, también es bien importante. O sea, cuando tú te sientes en confianza con tus compañeros de trabajo, con el que es tu superior, con los que están a tu cargo, de alguna manera esta hermandad se siente. Y algo que creo que es muy importante también es promover esta cultura positiva de reto y fíjate, yo me quedo mucho con esto de siempre en todas las crisis hay quien encuentra oportunidades y hay quien se le hunde el mar. Entonces es generar y promover este tema de en la crisis está la oportunidad, el reto te hace diferencia de manera positiva, o sea, aprender a afrontar esto, que digo, todos venimos de contextos diferentes, pero necesitas que tu organización, tú como emprendedor, la gente que trabaja contigo, se dé cuenta que muchas veces vas a enfrentar retos y lo mejor es aprender y salir fortalecido. Fíjate que esta parte, yo me quedo con esta parte que nos comentaste de generar los espacios para que la gente se desconecte y me llega a la mente esta NOM 35, Claro. que ahora la ley nos pide a los empresarios a tener en nuestras organizaciones ciertas condiciones que promuevan la salud mental y que ayuden a disminuir el estrés en las organizaciones. En un principio, cuando sale la ley, yo recuerdo bien que me busca un buen amigo que hizo una app que ayudaba a tener entrevistas, bueno, citas con psicólogos de manera virtual. Y pues yo lo veía como una especie de gasto, ¿no? Así como, oye, pero pues no es lo mismo tener una terapia vivencial a una etapa virtual. Y entonces, pues ya mi amigo ya como medio atrapado en el que yo no le veía valor, me dice, bueno, por lo menos te emito un documento donde diga que tú estás, Que cumples con la que NOM cumples con 35. la norma. Terrible. Este, pero la realidad es que todo este tipo de medidas que a muchos empresarios nos parecen como sacadas de la manga o totalmente desfasadas de la realidad porque bueno, estoy de acuerdo, pero tengo que sobrevivir, tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar nómina, no nos podemos atrasar con la producción, con las ventas, con la creación de contenidos y productos. Entonces, lo que estamos cayendo hoy en cuenta es que sí sirve para ser más productivo, cuidar eso sirve para ser más productivo, tener un ambiente laboral mucho más creativo, innovador, la gente más feliz, esta parte de que también está muy presente en nuestra vida diaria, que son empresas felices, Happy place to work. happy place to work, que en su momento decías, bueno, ¿y esto qué? Porque trabajar no tiene que ser felicidad, trabajar es para comer, y ahora resulta que el trabajo es una forma, dentro de muchas, de realización personal, de crecimiento, de poder llevar a otro nivel mi estándar, mi propósito. Eh, en este caso, capitán, ¿tú qué propondrías para establecer una rutina
tanto dentro de la organización como personal, para poder estar cuidando de no llegar a estos niveles de estrés? Bueno, fíjate, yo aquí tengo claras 3 medidas muy importantes. La primera es todas estas herramientas de tener coach dentro de, digo, cuando tú eres el líder de la organización, tienes que tener un coach o un mentor porque te aterriza, te ayuda a hacer ciertas cosas. Pero entonces, como tu equipo también, ya sé que a ti te toque o con alguien más, pero Sí. es esta, este tema de tener a alguien que te ayuda a darle perspectiva a las cosas, que te ayuda a poner en papel, que te ayuda a poner periodos y te reta, hace toda la diferencia. Entonces, el coaching y el mentoreo es muy importante. 2, hoy en día, precisamente, están de moda en las organizaciones, digo, Home es un ejemplo, es este tema de que un día hay yoga o hay mindfulness en su momento. Este tipo de ejercicios, algo que pasa es, muchas veces la gente nunca ha tenido acceso a esto, entonces ni se lo pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, probablemente una vez a la semana no es suficiente, Sí. pero tú como empresa poner la herramienta a mano va a hacer que algunos se interesen en el tema. Entonces probablemente va a haber personas que luego van a buscar un nivel más elevado, más días a la semana, más frecuencia, porque sí encuentran este tema de la paz, ¿no? Y y la otra cosa que va muy de la mano con la NOM 35 es todo el tema fisiológico que se refleja cuando los niveles de estrés en tu organización es muy claro. O sea, estás lleno de gente obesa, hipertensa, todo este tema. O sea, ya son síntomas de que viene acumulada una serie de cosas. Entonces, el tema de tener un programa en donde tú promueves la salud de manera activa y a lo mejor promover al principio es medir cómo estás, oye, tu glucosa, tus triglicéridos, vienen y te toman la presión, oye, tengamos un programita donde ayudemos a esto, demos seguimiento. O sea, yo creo que nadie queremos que alguien caiga como mosca en su escritorio, Sí. y muchas veces es producto del no seguimiento. Entonces, yo creo que son cosas que ya cuando las pones sobre la mesa te ayudan como emprendedor o como empresario a, si estás sobre la mesa es, oye, pues sería importante hacer algo de esto. ¿Y qué estoy haciendo para mí? ¿Qué estoy haciendo para los demás? Hacia afuera, pues este tema tenemos muy claro de el ejercicio, digo, es algo tan difícil, pero es el tema del desconecte que te proporciona el ejercicio. Y digo, a lo mejor para alguien es ir a tocar, ¿no? Hemos tenido algunos compañeros que tocan en alguna banda Sí. o tema, o hay quien pinta, o hay quien escribe, o sea, pero entonces como todos los mensajes como organización que tienes que hacer para que la gente siga haciendo eso, oye, es importante es buscar generar estos espacios para que la gente incluso traiga algo de afuera hacia adentro de la organización. Sí. A todo eso hace que suma, ¿no? Sí, fíjate que esta parte de generar todas estas condiciones que en un principio eran como tan innovadoras de buscar como empresario alguna membresía para que todos tengan acceso a un gimnasio. Tengo un par de amigos eh, que trabajaban en Continental y que te dicen, oye, pues tú tienes la oportunidad de tú y tu familia tener un precio preferencial o hasta gratis, siempre y cuando demuestres que estás yendo diario, ¿no? Te lo regalo, pero si tú llegas a tener tantas faltas, pues pierdes el beneficio. También mi hermano que trabaja en el TEC de Monterrey encontró que también tienen precio preferencial en algunos gimnasios para que puedan hacer ejercicio. La parte del mindfulness, el yoga, actividades donde pueda haber relajamiento, ¿no? Horas de comida donde no sé hasta qué punto, y a lo mejor tú me puedes decir con tu perspectiva, ha habido personas en mi organización que me dicen, oye, ¿me puedo saltar la comida para salir más temprano? Y entonces te prometo que
que voy a cumplir con todo lo que tengo que hacer, pero necesito saltarme la hora de la comida y andas viendo que se está comiendo lonche de frijoles mientras está Sobre la compu. o que pues anda en ayunas, ¿no? Y entonces o el cigarrito time también, ¿no? De oye, bueno, pues vamos a descansar un ratito, pero vamos a echar humo. Entonces, espacios donde la gente pueda fumar, ¿no? Sí. O no, o que pueda saltarse la comida para salir más temprano, porque son cosas que puedes ayudar a la gente, pero también al mismo tiempo perjudicas. Pues mira, yo sí creo que evidentemente, y digo esto, este, lo hemos vivido desde muchos ángulos, demasiadas horas de concentración seguidas, tu eficacia va disminuyendo Ujú. per se. Entonces, tener un break para luego regresar a cierto tipo de pendientes es importante. Ahora, que un día necesites salir más temprano, a lo mejor tienes perfectamente capacidad de meterle candela ese día Ujú. y no va a afectar. Oye, cuando alguien decide que ya, no, es que ya mejor nunca como y ya como hasta mi casa, eso es una, creo, mala idea. Y fíjate que aquí abriste el espacio para otro de los tips para el tema del estrés, del manejo del estrés. Algo que es básico es tener una agenda clara. Ujú. O sea, que tu agenda te ayude a ser productivo, que tu agenda te ayude a tener claro que sigue. Y digo, yo creo que te ha pasado, ¿no? Es bien padre cuando arrancas la semana y tu agenda ya tiene muchas cosas y entonces lo que haces es tú le pones play a la vida y Sí. entonces dices, pues ahora voy a esta junta, ahora atiendo este tema, traigo estos pendientitos, a esta hora los voy a hacer. Entonces, cuando la agenda está clara, estás atendiendo lo que toca atender. Cuando la agenda no está clara, nada más tienes claro que ¿te acuerdas de la película de Indiana Jones? Cuando lo va persiguiendo una roca ahí, Sí. entonces la roca de los pendientes te viene persiguiendo, pero no tienes claro a qué horas va a pasar Ujú. qué, y eso pues es terrorífico. Entonces, este tema de incluso decir, oye, es importante que a tal hora coma, oye, pues puedo darme un break. Digo, yo nunca he sido partidario de la fumadera, pero Ujú. pues sí me doy cuenta que hay quien no vive Te si echo un no se echa un cigarrito. cigarrito, pero si todo de alguna manera está ordenado en tu día para que eso pueda funcionar, yo creo que está bien. Entonces, desde el punto de vista del empresario o del emprendedor, lo que hay que buscar es que todo el mundo tenga muy claro en su agenda para que hay cada espacio. Y, y, y no llenarte de cosas, sino realmente que en su momento lo vamos a ver y fíjate que curiosamente uno de los libros que a mí me ayudó muchísimo a tener esta paz y esta claridad de que es lo importante es el sistema y no las metas, Ajá, que es el libro de hábitos atómicos, James Clear. donde le baja radicalmente al estrés cuando estás enfocado en los microhábitos, en los espacios de descanso y trabajar en tener bien claro el sistema más que las metas, porque perseguir metas, según nuestro autor, estresa y el sistema libera. ¿Tú qué opinas, capitán? Totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es las metas te hacen diseñar los sistemas. O Ujú. sea, al final de cuentas, diseñas un sistema para convertirte en o para lograr X. Y sí, ya una vez teniendo clara la meta y teniendo un sistema diseñado, pues lo que tienes que hacer es ponerle play. Ujú. Oye, este tema de aprender a ejecutar lo que toca en el momento, para mí ese es el tema del sistema. O sea, no te puedes preocupar por el estado final del proceso. Lo que toca ahorita es el siguiente paso. Y Ujú. entonces, pues el siguiente paso hay que hacerlo, güey. Entonces, eso es
eso es algo que en lo que ayuda, y James Clear es muy potente en ese rollo, de cómo hay que enfocarte en los sistemas. Porque luego el tema de las metas, digo también, retomando el libro de hábitos atómicos, ¿qué pasa cuando llegas a la meta? Ujú. Sensación de vacío y todo, y entonces, Ya llegaste, ya y que te ahora qué desinflas. sigue, ¿no? Ujú. Y entonces digo, es una mezcla, y digo, ya cuando lo pones en el contexto, el mundo empresarial es así. O sea, hoy estás, hoy estás persiguiendo conectarte con otra compañía más. Hoy Mm. estás persiguiendo bajar tal bono que te diste cuenta que ya tienes una cartera importante. Oye, hoy estás buscando reclutar tantos agentes. Y eventualmente llegas a eso y te planteas otra cosa. Oye, el volumen ya es más grande. Oye, ahora queremos ir a esto, queremos especializarnos en estos ramos. Ahora queremos desarrollar esta capacitación. Pero entonces me regreso al tema de el sistema. Lo que te hace es, pues, te da la manera de trabajar, ¿no? Te Ujú. levantas todos los días y el sistema es, oye, pues, no, pues, te tienes que levantar y entonces, a ver, tienes que escribir estas cosas y entonces tienes que hacer tantas llamadas y entonces tienes que buscar a tales directivos, te tienes que relacionar con otras personas, entonces tu sistema te ayuda. Nosotros que, nosotros que fuimos deportistas, nos dimos cuenta que muchas veces no llegamos a la meta. O sea, Ujú. ese es un aprendizaje Sí, muy importante. O sea, ¿cuántas veces no ganaste un torneo o te quedaste cortado en una selección pocas veces, o se pero sí, acabó? sí me tocó. Ok. Yo voy a ser más honesto, a mí me tocó más, pero, pero lo que te das cuenta es el valor de que todos los días te levantabas a entrenar, que todos los días tenías que hacer lo que tenías que hacer. Y eso eventualmente te convertía en una persona que alcanzaba un potencial Ujú. importante dentro del rango, ¿no? Y entonces, pues, muchas veces el resultado no está tan en control, pero y yo les digo, ¿no? Era nuestra capacidad de vivir el sueño. O Sí. sea, cuando estabas trabajando para algún campeonato importante, todos los días te levantabas pensando, oye, no, la sesión de pesas hoy va a estar muy complicada. No importa, empújale, es más, ponle un disco más, porque cuando me levante por la banda, el mono que tenga enfrente lo voy a destrozar, porque ya sé que voy a llegar a la final contra los de tal equipo. Pero entonces, ese es el estrés bueno, ¿no? El estrés positivo, cuando la mente es clara, es alcanzable, este, cuando te das cuenta que estás trabajando para algo que no vas a alcanzar, va para abajo. De hecho, tú lo comentaste en otro de nuestros capítulos, lo importante no era para ti terminar un Ironman, era convertirte en un Ironman. Suena medio mamuco, pero la realidad es que estás más centrado en lo que te está transformando la actividad a lograr un objetivo en tu vida, ponerle palomita y seguir teniendo malos hábitos, malas prácticas de vida, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es lo que todo mundo buscamos, convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Justo eso, ¿no? O sea, y digo, eso llévalo a cualquier campo de tu vida, y digo, este tema, siempre hay alguien que es una versión más perrona que tú, Sí. siempre hay cuates pero entonces, lo que te das cuenta es que la competencia no es con los demás, es contigo y lo que quieres generar en tu vida, ¿no? Y si lo traigo al ámbito profesional, pues es cómo quieres que sea tu empresa, ¿no? Fíjate que voy a hablar muy seriamente con todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, Tu jefe no es el culpable que estés estresado. Tu trabajo no es el problema o el que te tiene estresado. Yo creo que es importantísimo, con todas las herramientas que nos estás diciendo, ser autogestionables y responsables de lo que nos toca. Si mi empresa, si la empresa en la que yo trabajo, si no soy empresario, emprendedor y soy alto directivo o soy el eslabón más bajo de la organización, no importa, tú eres responsable de ponerte metas claras, encontrarle propósito a tu trabajo. Si no le encuentras propósito, inevitablemente tarde o temprano vas a detestar lo que estás haciendo. Ponerte a hacer ejercicio, comer bien, dormirte temprano, tratar de tomar cada día menos alcohol, fumar menos, eh, tener la obligación de encontrar espacios donde te puedas relajar, leer, escuchar música, pasear a tu perro. Eso es tu obligación.
¿Estoy siendo muy duro con los que nos están escuchando? No, 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 al contrario, y digo, estás encarnando a Brian Tracy, que precisamente habla de este rollo, de la importancia de la acción y de tomar responsabilidad y autoconciencia. Digo, al final de cuentas, puedes estar en un ambiente complejo y aún así tener resultados diferentes, ¿no? O sea, y digo, todos lo hemos vivido, quien se hunde el barco en en la Ujú. primera olita y quien es capaz de atravesar una tormenta en función de una postura de vida que le permite hacer esto. Entonces, el tomar responsabilidad sobre lo que te toca, el tener claros los mecanismos que te van a permitir tener salud mental y física para poder desempeñarte el trabajo, déjame decirte que no quieres que esté en manos de nadie más que tú. Sí, claro. Y digo, no es fácil, digo, todos los que, porque me van a decir, no, bueno, pues a lo mejor el capitán está fit, pero aquí el sensei, les gustan los tacos. Claro que todos tenemos nuestro talón de Aquiles, tenemos que trabajar todos los días con nosotros y eso es parte de la vida. Yo creo que el tomar conciencia, si no tienes las herramientas, si no tienes la capacidad de transformar en estos momentos tu vida, busca la tribu, busca el mentor, eh, empieza, como decía en Hábitos Atómicos, James Clear, empieza con un pequeño hábito de, oye, pues a lo mejor eh, apaga las notificaciones de tu celular y con eso va a empezar a cambiar radicalmente cómo arrancas tu día, ¿no? Menos estresado, con menos, digo, hay ya cada día menos, pero yo veo algunos amigos que todo el santo día está piti pite su celular porque tienen hasta la notificación de las noticias activada. Entonces, yo creo que si no estamos en estos momentos, si necesitas un nutriólogo, necesitas un entrenador, necesitas un mentor, necesitas tomar un curso, necesitas el apoyo de una tribu, tómalo. No es tan sencillo tomar responsabilidad del 100% de las cosas cuando no tienes las herramientas ni el hábito. Totalmente, digo, esto se basa en una teoría muy simple y es busca pequeños puntos. O sea, cuando el panorama se está complicando es dónde puedo tener pequeños puntos de los cuales agarrar. Oye, si digo, para algunos es muy fácil. El tema personal, físico es, oye, pues bajar unos puntos, oye, pues empezar a hacer ejercicio, oye, pues, y entonces empiezas, ¿no? Y entonces eso lo empieza a llevar a otras cosas y es este tema de toma acción. O sea, para mí creo que algo muy importante es el estrés va a disminuir en la medida que tomes una acción direccionada, una acción consciente, una acción planeada hacia ir hacia otro lugar. O sea, que no te y digo, aquí vamos a tomar otro libro que yo creo que tú lo has leído más veces que yo, el del poder de la hora de Ujú, Cartol, ujú. donde te dice, pues el tema es el ego y el cuerpo del dolor y entonces todo este tema donde todo el tiempo que no estás en el hoy vas a sufrir, Sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos generamos situaciones en donde constantemente perdemos esta capacidad de decir, lo que toca es actuar en este momento, en este sentido, no puedes hacer más, ¿no? Fíjate que uno de los elementos importantes para bajar nuestro nivel de estrés es delegar. ¿Cuántos empresarios tú conoces que les cuesta trabajo perder el control o decir que no pueden dejar de hacer tal actividad porque no pueden confiar en nadie que pueda hacer el trabajo como ellos mismos? Sobre todo cuando tú emprendes algo y que tú eres el hombre orquesta, el hecho de que vayas empezando a delegar situaciones son sumamente importantes para que puedas expandir y escalar tu negocio. ¿Te ha sucedido conocer, identificar los hombres orquesta?
y lo que sufre este hombre orquesta al no querer delegar. Bueno, fíjense, esto en teoría de administración tiene un nombre que se llama el empresario solar, ¿no? Y entonces, pues es este empresario por el que absolutamente todas las decisiones pasan por él, las decisiones importantes, todo el mundo tiene que venir a tocar base, y eso tiene un costo. Entonces, eh, delegar, pues todo el mundo, y digo, cuando nos ha tocado coachar a personas y cuando el consejo es necesitas delegar esto y esto, la primera reacción es que si no, el barco se va a hundir, es que no lo saben hacer, es que lo van a hacer mal. O Entonces, cuesta mucho, de económicamente o no tengo dinero para no traer tengo a alguien dinero. del nivel. Y justo me iba a ir un paso más atrás, oye, cuando tu empresa está naciendo y tú tienes, y digo, cuando la empresa nace, eres el hombre orquesta sí o sí. No, normalmente no estás con un equipo consolidado, pero la tarea que hay que hacer siempre yo les digo, hay que tener cajitas, ¿no? Es como si tuvieras cachuchas. Entonces, ahorita voy a tomar la cachucha de recursos humanos y me la pongo. Entonces tengo claro que está en la cachucha de recursos humanos, que está en la cachucha de administración, que está en la cachucha de operación. Y luego llega un punto en donde dices, ya necesito que alguien más se ponga la cachucha. Pero entonces tienes que haber generado el recurso y tienes que tener claras las actividades y normalmente o vas a traer a alguien de fuera o ya mentoreaste a alguien para que se convierta en esa persona. Entonces, este tema de delegar tiene muchas maneras de bajar el estrés, pero yo creo que empieza y digo, nosotros que vivimos en el medio mucho tiempo de los agentes de seguros, el tema es que la gente de seguros es el todo, y entonces, no, ¿cómo va a soltar esto? ¿Cómo va a soltar lo otro? Pero entonces nunca tuvo claro cuántas cachuchas había, y dijo, bueno, pues por lo menos estas son las funciones. ¿Y qué pasa? Contratan un asistente y la pobre asistente, ¿qué le pasa? Pues tiene que hacer todo de todo, no hay Sí. instrucciones. Oye, cuando dices, te vas a encargar de la administración y estos son los procesos que tienes que cuidar y estos son los candados y yo te voy a acompañar 3 veces. Hay asistentes muy bien entrenados y ya después de que le entendió la administración, Sí. ¿sabes qué? Con esto que me eches la mano con esta otra área. Vas a llevar todos los siniestros. Entonces ya, ahora sí, entonces te tenías que empezar a pagar la chamba, hay que enseñar a alguien más de siniestro. Entonces ya aprendiste. Pero entonces tienes claras las cajas. Entonces yo creo que algo que nos pasa como emprendedores muchas veces es que tú dices, ok, hoy me levanté y soy como Rambo. Voy a luchar contra todo y contra todos y al final, aunque acabe todo balanceado, voy a triunfar. Es mala idea. Tienes que ser ordenado. Que al capitán lo lamba la ballena. Exactamente. Y fíjate que yo creo que es el paso importante de cuando dejas de ser emprendedor y te conviertes en empresario. El institucionalizar tu organización y es bajarle el estrés a tu vida. Claro que requiere, y digo, yo he tenido muchas broncas en poder eh, poner en papel la creación de un nuevo puesto, sabes que lo necesitas, ya te aventaste, ya contrataste y todavía no tienes una descripción de puesto. Y eso es gravísimo porque Complica. llega y es como si metieras al campo de fútbol y ¿de qué voy a jugar? Pues tú nada más que no nos metan gol, ¿no? Y entonces dices, pues sí, pero lo ves ahí como todo norteado, no sabe, Corriendo de un lado a otro. corriendo de un lado a otro, sin marcar, dejando espacios, no quiere pasar la bola. Eso es lo que pasa cuando no logras institucionalizar tu organización y entonces todo el mundo está estresado, ¿no? Eh, a ver, tú un día me platicaste, capitán, de que tú eres muy riguroso con la parte del sueño, que No. no tienes televisión, eres un hombre sumamente aburrido, te vas a dormir como bebé tempranito, tomas tu leche y a dormir. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es el sueño y cuáles son los hábitos más que mejoran la calidad del sueño? Porque el sueño es reparador y el sueño también ayuda
si te duermes temprano, la hormona de crecimiento empieza a accionarse, el cortisol empieza a descender, pero ¿cuáles son los hábitos y cómo lo logras? Bueno, a ver, fíjate, y ahí nos regresamos al manejo de la agenda. A medida que tú pones cosas que te permiten acabar tu día cada vez más tarde, ¿cuál es el gran problema? Porque hay quien dice, bueno, me acuesto tarde, pero me levanto tarde. Pero resulta Ujú, que el organismo no es lo mismo que te duermas a las 10 de la noche a que te duermas a la 1. Aunque te levantes a las 8 y digas, dormí 7 horas, ujú. no es lo No es lo mismo. mismo. Tus ¿Por qué no es lo defensas no son lo mismo? mismo. El tema de tus ciclos circadianos, Circadianos. Ujú, ¿sí? Es, al final de cuentas, la luz baja, entonces tu organismo, de manera natural, entonces tu organismo dice, muy bien, ya es momento de descansar. Entonces, hay dos fases del sueño muy importantes. El sueño profundo, que ujú. precisamente El reparador. es este sueño reparador, en donde el cortisol baja, la hormona del crecimiento funciona, la recuperación de tu cuerpo, o sea, de la carga física, pasa en el sueño profundo. Y dos, la fase del sueño, REM, que le Ujú, llaman, que es donde tú, las cosas que aprendiste, que trataste en el día, los datos que te cayeron encima, van a dar a la memoria de largo plazo. Entonces, si tú interrumpes estas dos fases del sueño o tienes fases más cortas o, no, o te saltas alguna de estas fases o dejas de empezar de acordarte de cosas, ya no se te pega la información, todo, o no recuperaste y andas reventado al día siguiente. ujú, Ahora, cuando lo llevamos a nivel de hábito, bueno, una, tienes que hacer un hábito de a qué horas te vas a dormir. Este día que un día me duermo a las 8, otro día a las 10, otro día a la 1, es a nivel de recuperación y de calidad de sueño es mala idea. Dos, todos somos amantes hoy de las pantallas. ujú. Y entonces este rollo de, bueno, me acuesto con el celular y en lo que me duermo, pues le doy un rato El scroll. al scroll infinito, mala idea. Oscuridad, pantalla azul, le estás mandando señal a tu cerebro de todavía no te apagues. Y entonces pues puede ser, oye, la televisión, es que con la televisión me arrullo. ¿Vale? Y digo, yo les digo todavía de manera peor, ¿no? Así cuando, ¿no? ¿Y qué te dormiste? No, es que estoy haciendo una serie policíaca buenísima, ¿no? Pues te vas con tu subconsciente pensando en asesinatos y Ujú, en puras ondas bien gachas, ¿no? ujú, Este, entonces, oye, en parte de tu higiene del sueño tiene que ser a cierta hora ya no pantallas de ningún tipo. Oye, ¿quieres arrullarte? Y digo, esto a los que somos buenos lectores nos cuesta más trabajo, pero a lo mejor un mal lector en 5 páginas está dormido, un buen lector en 15 páginas. Si estás lo Ajá, suficientemente cansado, sí. en 15 páginas estás a... Lee, apaga tu luz, ya no lo vi. Oye, el tema de las luces apagadas, el tema del silencio. Bueno, lo voy a llevar a un extremo. El tema de a qué horas tomas tu último alimento y de qué calidad es tu último alimento. O Ujú. sea, si tú le echas acá una malteada, con una chococoncha y todo antes de irte a dormir, pues el azúcar le dice al cuerpo, espérate, güey, pues vamos a gastar. Cuando la cena, pues ya tiene que ser un alimento más ligero, más temprano. Oye, yo, el otro día me pasó, ¿no? Que me invitaron a cenar unos amigos, fuimos y me eché un vacío, que ya no lo hago nunca en la cena, me eché un vacío a las 9:30 de la noche, no, pues estaba a las 11 y pues sentía la vaca aquí iba adentro, ¿no? Este, entonces, este tipo de cosas te ayudan mucho, ¿no? Oye, de repente les digo, ¿cuánto es lo saludable dormir? 8 horas. Oye, pero es que entonces no me da, es que los niños, es que, por lo saludable es dormir es 8 horas, ¿no? Es como dices, oye, ¿cuánto es lo saludable fumar? Ningún cigarro. No, es que yo tengo bueno, yo nada más te estoy diciendo que ningún cigarro es lo Mm, más saludable. ujú, Oye, dormir 8 horas es lo más saludable. ujú. Y entonces ahí no pantallas, horas fijas para dormir, no pasarte en la comida antes de dormir y dormir 8 horas, te aseguro que si tú logras eso, te levantas como nuevo todos los días a enfrentar lo que haya que enfrentar. Fíjate cómo el sueño, lo que comes, la actividad física.
Son cosas que a lo mejor en los tiempos de nuestros padres eran hasta mal vistos, ¿no? El tiempo de ocio, el tiempo de descanso, eh, el iniciar el día todo macaneado, eh, pero pues porque una persona entre más productiva supuestamente era mejor. Y ahorita veo que, por ejemplo, la mente resiliente Ujú. es una mente no estresada. En la medida en la que nosotros estamos estresados, perdemos la capacidad de resiliencia. Esta aceptación a la realidad y a la adaptarnos a los cambios. Lo que decíamos, la mente positiva. Todo vemos negativo, cualquier noticia. Fíjense, otra cosa, perdón que brinque de tema, pero no ves noticias y no ves contenidos violentos. Oye, no, pues es que yo creo que, capitán, van a decir que vivimos en un monasterio. No, ya no pisteas, duérmete temprano, haz ejercicio, ten amistades constructivas. Yo creo que te vas a quedar sin amigos, capitán. Bueno, mira, qué bueno que tocas el tema, Ya ¿no? eres monje. Yo lo que creo es que cada quien ponemos en nuestra vida, este, en base a nuestra experiencia y a lo que queremos y estamos. Y digo, como tú bien dices, pues en su momento tuvimos fiesta toda la que quieran. Ujú. eh, y hoy en la vida, pues lo que dices es, oye, pues la salud me preocupa, oye, el bienestar mental me preocupa, oye, me, hoy me conduzco desde posiciones donde tengo que coachear y mentorear a personas, entonces, bueno, pues, los tengo que mentorear desde un lugar coherente, ¿no? Este, y al final del día, y esto es lo que yo quisiera recalcar, para mí hoy ya el tema de la diversión, pues no está en la copa y pasarme de copas, a lo mejor está en pasarme de kilómetros en la mañana en la bicicleta Ujú. y me voy riendo y me va generando salud y viajamos por los lugares cercanos del estado en bicicleta, vamos a competir a distintos lugares del país. Y entonces, ¿cómo construyes una comunidad? Y esto es a lo que voy, Ujú. es quién vas poniendo en tu entorno, que está metida en cosas que producen. Oye, y no es que l- la fiesta y la desvelada, pues en su momento a lo mejor nos produjeron buenas cosas, nos produjeron una Ujú. buena amistad, Sí. pero con el tiempo pues vas valorando y te das cuenta que también tocan otras cosas y para mí más bien es como un tema de, híjole, a lo mejor yo siempre he sido dependido y apagado y entonces dije, bueno, pues esto lo voy a pagar y esto lo voy a aprender. A lo mejor lo más terrenal son los puntos medios, es bueno, son las chevecitas en este ejercicio. Es cuánto quieres de bueno en tu vida, cuánto quieres de malo, cuántas broncas quieres. Lo que tú dices, oye, la chococoncha no la puedo dejar. ¿Está bien? Entre Totalmente. menos veces a la semana sea mejor. Es mala, es mala, no hay forma en la No que tiene valor no tiene nutrimental. valor de ningún tipo. En la medida en que puedas, déjala. Eh, Oye, fíjate que soy una persona, eh, mi socio, que voy a ventanear, pero todo el mundo lo sabe, es una persona nocturna. Sí, Y entonces dice, oye, pues los momentos de mayor lucidez y donde tengo el espacio, donde ya los niños están dormidos, es en el momento de la madrugada. Está padre que tengas esos momentos, pero en el largo plazo está mal. bueno, Te va a dañar en alguna situación de vida, ¿no? es que fíjate, y O digo, sea, tenemos que también tener muy claro cuáles cosas suman y cuáles cosas restan. yo creo que es parte de ir recorriendo un poco el camino, pero es porque empieza a leer sobre otras cosas. Pero si tú le echas ojo, muchas de las enfermedades asociadas
al tema mental tienen que ver con falta de sueño. Entonces dices, híjole, este, pues yo originarme algo así, y digo, es algo así de complejo, no lo quiero. Oye, me queda claro que lo más fácil es declararte que no se puede. Yo lo que creo es que el día tiene 24 horas y que si tú acomodas las cosas de una manera, oye, pues es que no hay tranquilidad, bueno, no, o sea, lo que necesita es encerrarse, generarse un ambiente en donde pueda pensar, no tengo encima a todos, digo, lo que nos pasa a veces así es porque la agenda no está clara. Ujú, Entonces, si la agenda no está clara, está todo dar ya cuando estás solo en tu casa a las 12 de la noche a trabajar, porque ujú, seguro nadie te molesta, pero, sí. pero es porque la agenda en el día no hubo espacio para que trabajaras contigo. Digo, para mí sí creo que al final de cuentas elegimos cosas, ¿no? Y todo va teniendo un costo. Entonces digo, ya para ir cerrando, Capi, porque nos está comiendo el tiempo, eh, fíjate que yo intenté buscar algunas herramientas, toolkits, para poder bajarle nuestro estrés. Y fue muy padre identificar que hay aplicaciones, apps Ah, claro, en estos momentos para nuestro celular, que para es como meditar. nuestra arma de guerra, ¿no? Todo el mundo ya puede perder todo menos su Menos el celular. celular. Hay aplicaciones como Calm, Headspace, Insight Timer. Puedes ya desde tu celular fijar cuántas horas utilizaste tu equipo, bajarle las notificaciones. Hay aplicaciones que, como ahorita lo digo, que te ayudan a hacer ejercicios de respiración, eh, tienen meditaciones guiadas. Eh, leer leer y sobre todo leer en físico. A mí me encanta y lo hago y de repente es práctico leer en la tableta o en el Sí, celular o escuchar audiolibros, pero nunca va a ser más relajante y realmente multiplicativo la lectura en físico, por muchas razones y a ver si en el capítulo 240 podemos hablar de ese, pero la lectura cual sea, eh, te va a ayudar a bajar los niveles de cortisol de manera automática. Hay cursos en línea, hay ahorita un chorro de conferencias, eh, el coaching, el mentoreo. ¿Qué otras herramientas tú has encontrado que te ayuden a tener más orden, más limpieza, todo lo que esté correlacionado a la parte del estrés? bueno, pues aquí una herramienta que se te escapó es el manejo de la agenda. O sea, Ujú, y fíjense, sí, para mí el ejercicio más valioso es, hoy tu agenda puede ser como tú quieras, y conozco muchos empresarios muy exitosos y altos ejecutivos que la agenda está hasta el copete y ya está definida la siguiente semana. Yo que la pregunta que nunca te hiciste es, ¿cuál es? Y es un ejercicio que vamos a hacer, ¿cuál es mi agenda ideal? Y entonces empiezas a poner en una semana en blanco, ¿qué te gustaría que pasara? Y luego date cuenta cuál es la diferencia y entonces ahora sí hay que generar un plan para ujú, llegar de esto a esto. No puedes vivir esclavo de una agenda que no te gusta, sí, ¿no? Y entonces la agenda es un lugar que te va a quitar estrés en la medida que estén pasando cosas que te ayuden a avanzar y por otro lado que te permitan descansar. Y este tema que tú tienes de leer, yo les iba a recomendar o les voy a recomendar. A mí hay un libro que me gusta mucho y es muy simple, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Es un ujú, cuate que escribe muy ligerito, sí, pero toca un chorro de los conceptos que platicamos hoy. Y esa manera de fábula es ligero y como tú bien dices, yo creo que la lectura que te permite un poco introspectar, razonar, buscar ir a un lugar mejor, hace toda la diferencia, ¿no? Contrario a lo que tú dices, de repente yo me doy cuenta también de, no, es que estoy leyendo en la mente del asesino. Y sí, no, eso, claro que no. ese tipo de cosas son complicadas, digo yo,
sí les pondría sobre la mesa este rollo de leer sobre los temas que te interesan para que tu mente esté fresca, esté afilada, haya nuevo conocimiento y lee sobre temas que te permitan estar mejor. O sea, para mí esa es la gran herramienta. Come bien. Franz. Oye, la comida es una cuestión de planeación. Oye, ¿por qué desayunas todos los días en los tacos de barbacoa? ¿O porque no planeas? ¿O porque planeas decir, todos los días voy a los tacos de barbacoa? Lo cual en esencia ya sabes que no va a ser saludable. Oye, sí habrá días que te des unos tacos, pero es, oye, tiene que haber proteína, tiene que haber esto, hay que hacer súper tal día, hay que cocinar a tal hora. Ahora sí que suena muy ñoño, pero la realidad es que el estrés se libera en la medida que tú logras tener orden y tener claridad. Pues habló el capitán, eh, muy contento de terminar este capítulo. Espero que todos lo hayan disfrutado como nosotros. Eh, los esperamos para el siguiente capítulo. ¿Algún mensaje final, capitán? Hay que ser felices, muchachos. La felicidad está en el orden, y en las metas claras, ¿no? Ahora sí que enjoy the ride. Muchas gracias. Hasta Hasta la luego. próxima. Namaste.